Buenos días, les agradecemos nuevamente a todos acompañarnos hoy aquí. Es nuestra última reunión del año. Estamos cerrando un año seguramente para todos los uruguayos con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Y bueno, la idea es tener un repaso de las perspectivas para el año que viene. A pesar de que las perspectivas son muy inciertas todavía, trataremos de poner orden en cuanto al contexto internacional y la situación local. Básicamente la presentación de hoy va a tratar de transmitir este mensaje que está aquí, que es: la economía presenta señales de desaceleración y el contexto internacional sigue siendo muy incierto y seguramente estamos probablemente en las horas más inciertas y más volátiles que hemos vivido en los últimos años. Así que bueno, la idea es que la presentación voy a encargarme yo hoy para hacerla un poco más rápido y más ágil, porque es un poquito larga. Esperemos terminarla en 35 o 40 minutos. Y luego, bueno, naturalmente abriremos a preguntas, como siempre, y Alfonso y yo las responderemos. Básicamente los tres mensajes que queremos pasar son estos: la desaceleración de la economía uruguaya es un hecho, el crecimiento del año que viene, 2012, en cualquier escenario, ya sea un escenario benigno o un escenario más complejo de la economía internacional, va a ser el crecimiento menor al que hemos registrado en este año y en promedio en los años anteriores. En segundo lugar, el sistema de precios, como Alfonso comentaba en nuestra última presentación, va a continuar estando tensionado y seguramente lo que vamos a contar del ciclo económico va a mostrar cuáles son las razones por las que seguimos afirmando que está con estrecho margen de maniobra la política macroeconómica para discernir entre competitividad y precios. Y finalmente, la volatilidad va a ser muy elevada en las próximas semanas, probablemente en los próximos meses, pero particularmente en las próximas semanas. Esos son los tres mensajes, y los mensajes deberían llevar a la reflexión de las empresas, de las decisiones económicas, de la prudencia, como hemos venido reforzando nuestro planteo de hace bastantes sesiones. Básicamente vigilando la política de gestión de stocks, básicamente gestionando las políticas de exposición financiera, buscando mecanismos de cobertura de riesgo, evitando los descalces en plazos y monedas para que el estrés financiero de las empresas no sea importante si es que el escenario se vuelve más adverso de lo que estamos imaginando. Entonces, rápidamente, el plan de la exposición es repasar estos 4 puntos. En primer lugar, cómo va a ser la zona el día después de la zona euro. Como ven, estamos asumiendo que la zona euro está en proceso de extinción y que lo que vamos a ver seguramente en semanas es algo totalmente distinto a lo que hemos visto hasta ahora. En segundo lugar, ver algo de la región para meternos rápidamente sobre Uruguay y finalmente tocar 3 temas de la agenda internacional que genera alguna amenaza adicional sobre Uruguay muy rápidamente. Entonces, metiéndonos rápidamente en el tema internacional. Sobre Estados Unidos no hay novedades. Esencialmente la situación económica de Estados Unidos sigue transcurriendo en los mismos parámetros que habíamos visto en las sesiones anteriores. La economía se sigue recuperando a un ritmo muy lento, con una tasa de desempleo todavía muy elevada, con una desconfianza de los consumidores que ha mejorado. Ayer tuvimos el registro positivo que provocó mejoras en las bolsas, pero todavía lejos de poder constituir una senda de recuperación sostenida y irreversible, y además con un sector público que carece ya de instrumentos fiscales como consecuencia de la situación política en Estados Unidos y el año electoral que hay por delante. Por lo tanto, de lo único que podemos esperar para que este proceso de recuperación en Estados Unidos lento no sufra reversiones adicionales es una política monetaria que va a seguir siendo expansiva, y eso nos deja en una situación de un dólar débil como fundamento de la economía internacional de mediano plazo. O sea, en cualquier escenario la economía internacional va a funcionar con un dólar débil, y solamente fenómenos puntuales, transitorios, como los que vimos en agosto del 2008, como los que vimos en junio del año pasado, cuando se desata la primera crisis griega, y cuando en este año también la crisis europea cobra más virulencia, van a suponer tal vez algunos picos de repunte del dólar, pero no como consecuencia de que el dólar se esté fortaleciendo, sino más bien por los escenarios de alta incertidumbre y de situación internacional desfavorable. Eso nos lleva a que en cualquier escenario de resolución de esas incertidumbres o cualquier efecto favorable sobre los mercados va a terminar suponiendo que el dólar volverá a estar débil, porque los fundamentos de la economía norteamericana impulsan hacia un dólar débil, y eso probablemente esté presente por los próximos 18 o 24 meses, esperando eso desde ahora. Concentrémonos entonces en la economía europea, que es la principal fuente de incertidumbre de la economía internacional. Lo que ustedes están viendo aquí es lo que los mercados empiezan a percibir respecto de la situación de los países europeos. Esta era el momento en el cual
los países de la zona euro eran percibidos como una unidad. Eso claramente dejó de ser así a principios de 2009 y ahora se consolida a lo largo de todo el 2010 y el 2011 una divergencia de spreads soberanos que muestra la magnitud del problema que tiene la economía europea en la actualidad. Básicamente el problema hoy, además, no está circunscrito estrictamente a los PIIGS, en esta sigla que la revista The Economist un tanto peyorativamente patentó. Hoy en día el problema también está concentrado en países como Francia, donde el aumento del spread soberano refleja la desconfianza que hay sobre el conjunto de la economía europea. Por lo tanto, y siendo muy esquemáticos y siendo muy rápidos en esto, Europa tiene dos caminos posibles. Un primer camino, que sería el camino que todos desearíamos que fuera el que se pudiera recorrer, es un camino que supondría una mayor integración económica, probablemente una consolidación fiscal y con transferencias coordinadas de los países miembros, donde el Banco Central Europeo actuara finalmente como un prestamista en última instancia, además comprando todos los stocks de bonos sobre los cuales están habiendo corridas. Esa solución es políticamente costosa, como hemos comentado en varias oportunidades para Alemania, y por lo tanto esa solución muy probablemente ya está fuera de alcance, entre otras razones porque la magnitud del rescate que hoy tendría que operar ya es mucho más difícil de alcanzar de lo que lo era hace 4, 5 meses o 6 meses cuando el fenómeno estaba circunscrito a Grecia solamente. El segundo camino alternativo es una ruptura de la unión monetaria simple y desordenada, con alguno o algunos países abandonando la zona euro, probablemente volviendo en algunos casos las monedas locales a circular en territorios, en las circunscripciones nacionales, o eventualmente, si fuera un poco menos desordenado el proceso, con la creación de alguna especie de un euro plus y un euro minus, con dos zonas dentro de Europa. Este es un escenario muy grave para la estabilidad global, va a introducir muchísimas volatilidades en los mercados y además el proceso seguramente, como vamos a ver enseguida, sería muy desordenado. Esto tendría un costo económico notoriamente elevado. Solamente para que tengan un dato, cuando a veces hacemos comparaciones regionales con lo que pasó a finales de la década del 90 en Uruguay y en Argentina, piensen que la relación deuda-producto de Uruguay antes de la devaluación en 2002 era 50-55% del PIB. Hoy en Grecia es 160% antes de la devaluación. O sea, una devaluación de la moneda griega supondría una magnitud absolutamente desproporcionada en relación a lo que nosotros vimos en nuestro territorio. De lo que estamos hablando es de un fenómeno que nuestra imaginación es muy difícil de que logre capturarlo y encerrarlo enteramente. No solamente Grecia es el problema, Italia tiene 120% de relación deuda-producto debiendo euros fuertes. ¿Qué sería si debiera una moneda fuerte, pero que tuviera su producto denominado en una moneda diferente? Por lo tanto, esos dos caminos extremos, aparentemente en estas semanas y en estas últimas horas, diría yo que en los últimos 8 días, empiezan a encontrar un camino intermedio que en principio a los mercados los ha conformado. Ustedes habrán visto que tuvimos 2 días de insólitos números verdes en las bolsas y de rebrotes que son tan frágiles como las soluciones que están sobre la mesa. Merkel ha puesto sobre la mesa la idea de consolidar una Europa a 2 velocidades. La idea es una idea de profundización de la integración fiscal de los países que estuvieran dispuestos a firmar compromisos entre sí, básicamente comprometiendo un equilibrio presupuestal al año 2016. Un equilibrio presupuestal al año 2016 supone unas condiciones más estrictas que las de Maastricht, o sea, no es asumir las condiciones de Maastricht, que recuerden que permiten déficits fiscales hasta una cierta magnitud del Producto Bruto Interno que se ubica en el 3%. Por lo tanto, esta solución sería un compromiso todavía más estricto sobre los países que estén en condiciones de firmar. El problema es que ahora, al igual que pasaba en Argentina, cuando la solución legal de la convertibilidad imponía restricciones para que el proceso de transición tuviera lugar, aquí hay un problema de timing. Resolver cambios en la conformación del Pacto de Integración Europea supone tiempos, y los tiempos que los mercados ya no están en condiciones de concederle a la Unión Europea. Entre otras cosas porque requeriría modificaciones aprobadas por los parlamentos de los 17 países y eso genera un alto riesgo de fracaso por la valoración que los mercados hacen. Por lo tanto, el camino que se insinúa en la prensa y que nadie ha desmentido desde hace por lo menos 72 horas es un camino de pactos bilaterales, voluntarios entre los países,
que asuman compromisos fiscales. Esto es, este es un mecanismo por el cual todos los países que estén en condiciones de asumir esos compromisos fiscales podrían comprometerse bilateralmente de tal manera de no tener que requerir a los acuerdos globales del Pacto de la Unión. Allá hay un antecedente que son los pactos de los acuerdos de los países que forman parte del grupo Schengen. Básicamente son los acuerdos que permitieron ir generando progresivamente la movilidad de las personas entre países europeos. Seguramente lo habrán visto a la llegada de cada país europeo, en avión van a ver las colas diferenciadas entre grupos miembros del país, de los grupos Schengen y los que no, porque eso supone acceso irrestricto de los países que forman parte de ese acuerdo, y hay otros países de la propia Europa que no forman parte de este acuerdo o fueron ingresando progresivamente. Por lo tanto, ya existe un antecedente institucional de manejar progresivamente la asunción de compromisos adicionales de parte de las entidades de la Unión Europea, y ese es, digamos, el mecanismo que en principio se insinúa que caminaría. El problema es que aceptar esta magnitud de compromisos, como comprenderán, para países como Italia, como España, como Grecia, como Portugal, es muy difícil de alcanzar. Asumir compromisos de pactos de estabilidad presupuestaria del 2016 son condiciones muy estrictas, y se especula que se trata simplemente de pactos para países que tienen calificación AAA, que son estos que están aquí, que son aproximadamente el 58% de la zona euro. Por lo tanto, de lo que se trata, una vez que Francia ingresó en proceso de contagio y una vez que la semana pasada vimos también que los bonos soberanos alemanes entraron a tener alguna dificultad, es de efectivamente una estrategia de sálvese quien pueda. Cada uno de los grupos de países está buscando un camino con el propósito de quedar de la mejor manera posible. Lo habrán visto que estos días hubo una cumbre también entre Merkel, Sarkozy y Monti con el propósito de que Italia, se especula, fuera parte de este acuerdo, y una de las preocupaciones que España tenía sobre la mesa es que con el cambio electoral, con el cambio de jefatura